El tema del delito, el tema de la violencia, el tema de la seguridad pública ha pasado a tener un lugar tutelar en Chile hace ya bastante tiempo. En algún momento dado, se acordarán ustedes, el presidente Sebastián Piñera dijo que se les había acabado el juego a los delincuentes. Bueno, las cosas no han cambiado, incluso han subido, sobre todo en temas de pandemia, y ha habido mucho más casos de los que se pueden denominar graves, casos de homicidio. Ha subido la tasa de homicidio enormemente, y el subsecretario de Prevención del Delito del actual gobierno, Eduardo Vergara, se mandó una de esas frases que hacen que todos empiecen a conversar sobre el tema, y dijo que desde el retorno a la democracia en 1990 estábamos viviendo la situación más grave, más drástica en términos de violencia en las calles, violencia en los territorios, de problemas de delincuencia. Gracias por estar acá, Eduardo Vergara. Gracias por la invitación, Fernando. La frase esa es algo que de alguna manera se pensó, o la pensaste tú, para fijar una posición desde la cual empezar a plantear cómo se enfrenta esta situación en el nuevo gobierno, subsecretario. Creo que lo más importante, Fernando, es que las autoridades tengan la capacidad de otorgar claridad respecto a los momentos país que estamos viviendo. Este momento país no es un momento particular de este mes ni de este día, sino que responde a un periodo país que se inicia particularmente en los últimos 5 años, donde vemos que el delito de homicidio aumenta de una manera significativa, pero además el año 2019, comparación con el año 2020, vemos un incremento del 20%. Y que además se destaca porque el incremento es mucho mayor en una serie de comunas de este país, muchas de ellas incluso de la zona sur de la región metropolitana, porque el delito de homicidio es el delito de mayor gravedad. Y el mismo día que dije esta frase, Fernando, en la tarde me junté con más de 50 juntas vecinales de seguridad, que son organizaciones autoorganizadas y gestionadas de vecinos y vecinas, la mayoría mujeres, que están trabajando esto en la comuna de Los Prados. Y una vecina primero, cuando llegué, me agradeció porque me dijo que agradecía que la autoridad hablara con la realidad y no necesariamente tratar de decir que las cosas están bien, que están mejorando, o muchas veces ocultar esa realidad. Y acto seguido, otra vecina que después que presentó propuestas, porque yo fui a escuchar propuestas vecinales respecto a seguridad, porque el conocimiento mayor lo tienen quienes están ahí en los barrios, me dijo: usted está a cargo de un paciente crítico. Y mira, pero más allá de esta realidad, lo importante es que nosotros desde el gobierno y particularmente desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, en estas 5 semanas de trabajo, hemos tomado algunas decisiones que yo te diría que son críticas en el pabellón. A ver. Una de ellas es que pero dejamos de destinar tanto tiempo a los diagnósticos y los análisis y decidimos pasar a la operatividad. Muchas mesas de trabajo, terminamos con la lógica de mesa de trabajo y pasamos a tener fuerzas de tarea. ¿Y qué significa eso? En simple, que la forma en que nos reunimos con los actores, principalmente por un lado afectados, como las policías, el Ministerio Público o actores del sector privado, iniciamos una serie de fuerzas de tareas con el sector privado, centros comerciales, bancos, autopistas, terminales de buses, es ponernos metas en el cortísimo plazo, primero que nada porque entendemos y asumimos que esto lo tenemos que tratar con un sentido de urgencia, pero también teniendo la seriedad y la claridad de definir plazos intermedios y plazos a mediano plazo. Entonces, ¿eso qué es lo que nos ha permitido? Ir abordando urgencias territoriales que existen, porque mientras nosotros conversamos, ya hace rato cayó la noche, particularmente en la región metropolitana y a lo largo de todo Chile, y hay personas que están con la angustia de que no pueden vivir porque hay balacera, con la angustia que líos entre incluso vecinos, conflictividad
termina escalando y cuando hay una presencia de arma terminan con homicidios. Pero Fernando, yo creo que lo más relevante y la responsabilidad que nosotros tenemos desde el gobierno y particularmente desde nuestra subsecretaría es que tenemos que operativizar y actuar. Hoy día nos reunimos con 12 alcaldesas y alcaldes de la zona sur de la región metropolitana en un cónclave de seguridad con la Fiscalía de la zona sur, con Carabineros y la Policía de Investigaciones, y el objetivo fue ponerse a trabajar. Destinamos muy poco a la revisión de cifras o a la revisión de la situación que se estaba viviendo, porque el diagnóstico es compartido. Y el estar al tanto de este diagnóstico hace tanto tiempo, particularmente de parte de los alcaldes y alcaldesas, nos obliga a tomar acción inmediata. Entonces, la decisión que tomamos es primero revisar nuestro trabajo cada 15 días, que es, aunque tú no lo creas, no es una práctica muy común en estos temas, porque los delitos o la realidad criminal también se demora en poder evaluarla. Pero hay acciones intermedias que uno tiene la obligación de ir midiendo. Capacidad que tenemos de articular la labor policial, los focos investigativos, la presencia de las policías, que es un elemento central. Y esta reunión de trabajo se transforma en un compromiso mutuo, porque si hay algo que el presidente nos ha pedido es que la seguridad sea abordada como lo que es, un problema de Estado. Y eso nos obliga, Fernando, y con esto cierro, a que yo no he perdido un solo segundo, más allá de constatar realidades y trabajar todos los días como lo hemos hecho y hacer muchos cambios que más adelante te puedo contar que hemos hecho en estas pocas semanas, es que no he perdido un solo segundo en apuntar con el dedo ni al gobierno anterior, ni a otras instituciones, como se ha hecho, culpar al Congreso, a la Fiscalía, al Poder Judicial, a los alcaldes, alcaldesas, etcétera, porque la magnitud de lo que estamos viviendo requiere un esfuerzo país y entender que un problema de Estado es además un dolor de Estado. Y el único camino, y perdona la simpleza, pero si en esta no trabajamos juntos, de esta no salimos juntos. El punto de inflexión que se vive en muchas particularidades nos obliga a tener esa prisa, urgencia, pero por sobre todo máxima responsabilidad en la labor que estamos asumiendo. A ver, déjame preguntarte un punto que básicamente ha sido tocado por muchos especialistas, particularmente por la psiquiatría. Los psiquiatras han sido muy claros en decir que la salud mental ha empezado a tener un problema bastante fuerte en muchas cosas en términos de todas las derivaciones después del estallido social, pero después sobre todo por el confinamiento, por una serie de restricciones en torno a la pandemia, la situación apremiante de la situación económica, la inflación y las cosas que suben. Hay una variable, llamémosla así, que si tú quieres exacerba los estados de ánimo. Pero hay una segunda situación que me encantaría poner los dos temas arriba de la mesa. Muchas de estas cosas tienen que hacerse con un trabajo policial que probablemente ustedes en el gobierno tienen que de alguna manera reordenar para que en las comunas donde más pasan este tipo de cosas esté la suficiente dotación de policías y todo lo demás. Pero no hay que olvidar que el propio gobierno del presidente Boric, ya incluso antes el propio gobierno del presidente Piñera, había iniciado un camino para una reforma de fondo de Carabineros, que en algún momento dado la ministra Carla Rubilar lo llamó una refundación de Carabineros. Nada de eso ha pasado, pero está pendiente. Entonces tenemos pendiente una situación que tiene que ver con Carabineros, pendiente una situación grave en términos del estado de ánimo de la población en función de la pandemia, y tenemos entre medio que generar condiciones de mayor seguridad. ¿Cómo se complementan todas esas cosas? A ver, yo te diría que con la claridad de que en todo tiene que haber un camino corto, un camino mediano y un camino largo. Lo que hoy día nos ocupa es que el Estado se haga presente en muchos lugares, territorios, barrios, comunas donde se ha contraído
y la presencia estatal es clamada por la ciudadanía. Y no nos podemos confundir porque la presencia estatal, a pesar que para muchas personas el único contacto directo y del día a día que tiene con el Estado es por medio de las policías. Las policías son un representante del Estado en muchos lugares de manera desproporcionada incluso. Y lo que hagan o no hagan implica también una evaluación respecto a lo que hace o no hace el Estado. ¿Y por qué te digo esto? Porque el presidente en su campaña se comprometió a dos cosas que hoy día se están implementando. Una, por supuesto, la reforma a Carabineros de Chile, que esperamos que en los próximos días desde el gobierno también se dé algunas pistas de esta hoja de ruta que viene iniciada desde el gobierno del presidente Piñera y que no ha parado. Pero también nos pidió avanzar en una de las urgencias operativas más importantes que la ciudadanía clama, que es la redistribución de las policías y de los recursos públicos. Cosas concretas, que yo creo que quienes nos están escuchando es lo que más les importa. Lo primero, la primera decisión que tomamos en la subsecretaría es que terminamos con la concursabilidad de los fondos. ¿Qué significa eso? Los recursos para prevención y seguridad en Chile no pueden depender de concursos para los municipios, sino que tenemos que desarrollar, y eso es lo que estamos haciendo, variables claras, objetivas, transparentes y de público conocimiento para la asignación de recursos. Porque los recursos preventivos y en seguridad tienen que estar donde más se les necesita, no en manos de quienes tienen mejores capacidades para postular. Este es un clamor por parte del mundo municipal que viene haciéndose visible hace mucho tiempo, pero nada había ocurrido. Tomamos esa decisión. Y en paralelo a eso iniciamos un proceso de redistribución de las policías, que parte con reuniones de trabajo operativas donde se toman decisiones que ya iniciamos con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con un consejo asesor, con un consejo de la sociedad civil y con un sentido de urgencia, porque esto es urgente. Y que nos ha permitido, primero, otorgar mayor claridad respecto a la forma en que se distribuyen las policías hoy en día, pero incluir variables tremendamente importantes que para este gobierno son centrales y que tienen que ver principalmente con que en Chile no podemos permitir que hablar de seguridad siga siendo hablar de desigualdad. El valor equidad es un valor central. Fernando, un ejemplo que es bastante duro, como todas las cosas que rondan la conversación en torno a la inseguridad. Hoy día estuvimos con 12 municipios de la zona sur. Sí. El promedio de inversión municipal en seguridad de las 12 comunas, o sea, lo que gasta el municipio, lo que puede gastar el municipio, porque no es una decisión, es lo que puede gastar de acuerdo a lo que tiene, es de aproximadamente 2.200 pesos por persona, per cápita. Eso es. Hay comunas en la misma región que pueden invertir más de 30.000 pesos por persona. Entonces ahí hay una desigualdad, para partir, que es los recursos que los municipios tienen para prevenir. Otro elemento, factores socioeconómicos, lo que no significa que los territorios, las poblaciones o los barrios que tienen menos recursos van a transformarse en estados policiales, no. Pero es importante considerar que los recursos disponibles en una comunidad tienen un impacto respecto al valor que termina teniendo un policía. En simple, un policía parado en una plaza de una comuna donde hay recursos de seguridad municipal 30, 40 veces más grandes que otra, donde hay seguridad privada del comercio y de la empresa, donde las casas tienen cámaras de seguridad y contratan servicios privados de seguridad, donde la seguridad municipal, dado los recursos, es profesional y tiene edificios con personas, analistas y motos y autos en las calles, es muy distinto al impacto que puede generar un policía parado en una plaza, en una comuna, donde no existen esos recursos. Entonces la redistribución apunta a entender que los factores que también consideramos el factor género, la situación de la dependencia de eventos privados, por ejemplo, que lo hemos conversado antes, lo que genera el impacto que genera un concierto masivo en la región metropolitana, donde cientos de carabineros son desplazados para ser parte de este evento, los partidos de fútbol profesional. Tú que eres un futbolista y que los sigue, un clásico significa un despliegue policial muy grande. No significa, y hemos sido muy claros, que este proceso de redistribución es sacar para poner.
ni sacar de una comuna rica para poner policía en una comuna de menos recursos o sacar de un evento masivo para ponerlo en otro lado, sino que otra de las variables en las que estamos trabajando y particularmente en nuestras fuerzas de trabajo con el sector privado es que tenemos que aumentar la eficiencia de la seguridad privada. En un país donde por cada carabinero hay 4 guardias privados, necesitamos que se haga un buen trabajo, porque un mal trabajo en seguridad privada demanda recursos. Yo no me levanto en la mañana y abro un Excel y digo, bueno, aquí tenemos un concierto masivo, una maratón o un partido de fútbol, entonces multipliquemos los carabineros por tal factor y tenemos más carabineros que se van allá. No, esos carabineros son desplegados desde otros territorios y cuando esos carabineros se mueven a otro lugar, un evento masivo, se genera un vacío del Estado. Entonces, este proceso de redistribución apunta particularmente a eso. Ha sido muy bien acogido por alcaldes y alcaldesas, manejando las expectativas reales, porque, repito, y con esto cierro, no se trata de un movimiento simple de policías de un lado para el otro, sino que un proceso mucho más complejo que se adapte y adecúe a la realidad que está viviendo el país. A ver, hay, subsecretario, un tema que ha estado presente y que tiene que ver con la disposición de usar las facultades de seguridad que el país, la Constitución le entrega al presidente de la República, al ministro del Interior, al subsecretario de Prevención del Delito para enfrentar las comisiones de delitos, que van desde saqueos en medio de marchas gigantescas, gente que se aprovecha de esa marcha para saquear, o que van desde ese tipo de cosas hasta la forma de enfrentar, por ejemplo, atentados en la macrozona sur o las cosas que están pasando en otras partes. Y para eso hay que tener una disposición a usar la fuerza que se le entrega al Estado. Y yo he escuchado muchas cosas, sobre todo por gente que forman parte de la oposición, pero también gente que forma parte y votó por el gobierno, que dice que puede haber un hándicap, una falencia en el uso de este tipo de cosas, habiendo estado tanto tiempo el grupo generacional en la vereda de la manifestación y del combate contra la policía. ¿Qué tanto de eso es cierto y qué tanto de eso el presidente y el gobierno lo tiene incorporado dentro de las herramientas para enfrentar la delincuencia y sobre todo la delincuencia asociada al narcotráfico? La respuesta corta es que discrepo de ese análisis y por una razón tan simple como compleja. Es que lo que yo he visto desde el momento en que el presidente me invita a participar en su campaña hasta que también me invita a ser parte del gobierno es una profunda claridad respecto a la forma en que tenemos que enfrentar los fenómenos asociados a la inseguridad. Y es una claridad que muchos echábamos de menos respecto a lo que tiene que ofrecer un sector político que quiere asumir esto con mucha responsabilidad, que no va a partir anunciando el fin de la fiesta a los delincuentes, como tampoco una guerra contra el narcotráfico que va a erradicar las drogas del país, sino que entender que con responsabilidad, claridad y con una visión que va mucho más allá de la mano dura y la represión, se tiene que abordar el fenómeno de la seguridad. Lo mismo de parte de nuestra ministra del Interior, que constantemente nos está apretando, en el buen sentido de la palabra, para lo que estamos haciendo con la atención a víctimas en nuestra subsecretaría, con que las respuestas sean territoriales, con que los subsecretarios nos despleguemos en terreno, escuchemos las soluciones que tiene que presentar la ciudadanía muchas veces, pero también entregarle respuestas inmediatas. Y eso no significa caer en el populismo que muchas veces ha caído de prometer leyes anti o mano dura que lo va a solucionar todo. Y tampoco creo que eso es un problema particular de un sector político. Creo que transversalmente en las últimas décadas hemos visto que el facilismo se ha apoderado del debate de seguridad. ¿Y por qué te digo esto? Para ir bajándolo en concreto. Cuando ocurrieron las primeras balaceras, te estoy hablando desde el momento que nosotros iniciamos el gobierno, que ocurrieron en las afueras de escuelas en Lo Espejo y en San Bernardo, me puse inmediatamente en contacto con la alcaldesa de Lo Espejo y el alcalde de San Bernardo para ofrecerles soluciones operativas inmediatas. ¿Y eso qué significa? Que nuestra relación con las policías nos permite solicitar despliegues particulares, consultar respecto a las situaciones que están pasando y coparticipar en un diseño donde los municipios tienen que ser parte.
Pero al mismo tiempo nos convocamos a una fuerza de tarea que se llamaba Seguridad para Estudiar, donde abordamos el fenómeno con una salvedad, que yo fui tremendamente claro desde el principio y sigo sosteniendo eso con mucha fuerza. Los fenómenos que están ocurriendo particularmente tanto en las escuelas como en sus entornos no pueden ser enfrentados solamente desde la perspectiva de seguridad. No podemos permitir que se instale una lógica de que todo se soluciona con policías, ni que todo se soluciona desde la perspectiva de la seguridad. Por eso mismo tomamos la decisión de que todo este trabajo era en conjunto con el Ministerio de Educación. Nos pusimos en contacto con el ministro y con su subsecretario y se implementó con un sentido de realidad. ¿Por qué, Fernando? Porque en un país donde además los recursos policiales no son los que nos gustaría tener, donde la seguridad privada no opera ni trabaja con la efectividad que debería. Y esto no solamente aplica en el sentido de la cobertura, sino que además que hay hombres y mujeres que trabajan en empresas de seguridad que se sienten totalmente desprotegidos porque no tienen los elementos de protección, porque exponen sus vidas al día a día. En un país donde fenómenos asociados al crimen organizado y el narcotráfico han tenido una mutación y un dinamismo bastante importante en los últimos años, ¿para qué hablar del delito más complejo que es el delito de homicidio? Estamos obligados como país a entender que las soluciones no dependen del gobierno por sí solo, de los municipios por sí solo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, como tampoco de la empresa y el sector privado. Estamos obligados a trabajar en conjunto. ¿Y eso qué nos dice? Que las soluciones tienen que ser distintas a las que se han tratado de implementar, pero por sobre todo con un sentido de compromiso que antes o hasta el día de hoy no se ha visto, pero que es tremendamente necesario. Me quedan 5 minutos, pero te quiero preguntar un par de cosas antes de terminar. Una es, ¿qué es lo que va a ver el país en materia de novedoso o de novedad de todas estas reuniones que has tenido tú con los alcaldes, de las cosas que se están implementando junto con la policía? ¿Qué es lo que se va a ver de distinto, si tú quieres, a la forma clásica de enfrentar los delitos hasta ahora? Y lo segundo, ya 2 autoridades han sido agredidas en su trayecto por el país. Fue Isquiasiches en la macrozona sur y el presidente Boric recibió un piedrazo hoy día. Que uno podría decir, oye, pero si es un piedrazo, sí, pero oye, el presidente Boris tiene como tendencia a acercarse mucho a la gente, conversar con ellos, etcétera, y puede ser un piedrazo y también puede ser el día de mañana un puñalazo, digamos. ¿Cómo funciona el esquema de mirar el tema de la seguridad pública, tanto desde este ámbito que tiene que ver con, y tú lo dijiste muy bien, relacionar nuevamente las fuerzas de carabineros con las policías particulares y todo lo demás, pero al mismo tiempo con una constatación de que hay problemas bastante graves y que tienen también una contraparte poderosa. No hemos hablado de narcotráfico, pero es una contraparte muy poderosa. Lo que pasa en la macrozona sur también es una cosa poderosa. Lo que está pasando en los colegios, tú mismo lo dijiste, es una cosa relativamente inédita en términos de su ocurrencia, y que agredan a las autoridades, bueno, no es una cosa que debiera pasar colado, digamos. A ver, para responder tu primera pregunta, que da para un programa entero. ¿Qué esperar? Es principalmente lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Primero, operatividad. Eso es algo que han reconocido alcaldes y alcaldesas a lo largo de todo Chile, en que las soluciones son operativas. No esperamos para actuar. Trabajamos en conjunto con nuestras policías, pero también en conjunto con el Ministerio Público. Sin ir más lejos, Fernando, pasamos de lo que hoy es llamado un observatorio de homicidio al compromiso con el fiscal nacional, que es de la Subsecretaría de Prevención del Delito, vamos a tener una fuerza tarea de homicidio. Identificar los territorios, ayudar y colaborar en la apertura de focos investigativos y trabajar sobre los lugares donde está en los niveles más críticos. Lo segundo son cambios y reformas sustantivas, pero también tangibles, como la redistribución de las policías, avanzar en la reforma de Carabineros de Chile, en el Ministerio de Seguridad, un compromiso del presidente Boric. Otra tarea que me va a tocar asumir a mí, que es de la máxima relevancia, es una ley de seguridad privada para Chile, para que regulemos la seguridad privada, para que sea un verdadero complemento a la seguridad pública. También la forma en que relacionamos a diferentes actores con resultados
tangibles y medibles. He visitado, por ejemplo, de manera ya reiterada, comunas como Estación Central, Santiago, donde hay una cohabitación de diferentes actores públicos como privados, que hemos logrado sentarnos a trabajar y generar planes en conjunto. Cuando fuimos antes de la Semana Santa al terminal de buses, los actores, los dueños de buses, los administradores de terminales partieron agradeciéndonos por el trabajo coordinado que dio frutos inmediatos. Esto no es populismo de corto plazo, sino que es entender que hay formas de abordar la criminalidad que requieren de diferentes momentos. Lo segundo, y que tiene que ver más que nada con el estado país y la situación que estamos viviendo, creo que yo fui extremadamente claro cuando hubo una agresión a un carabinero, en que vivimos en un país donde no podemos tolerar la violencia, venga de donde venga, donde los actos delictuales son actos delictuales, los actos criminales son actos criminales. Tenemos que tratar y decir las cosas como son. Y eso en parte tiene que ver con estas constataciones de las realidades que a muchos les sorprenden, pero que nadie critica porque además lo agradecen. Porque tenemos que tener esa claridad, tenemos que tener esa frontalidad con un fenómeno del crimen organizado y el narcotráfico que suele moverse más rápido que los países y los estados, pero también aprendiendo de lo que hemos visto en otros países vecinos, donde en un momento dijeron que no le iban a ocurrir fenómenos y después se vieron envueltos en una presencia de la criminalidad que se tomó el Estado, que se tomó los municipios. Y las buenas noticias, para terminar esta conversación, Fernando, es que estoy absolutamente convencido, y esa es la razón por la que le dije que sí al presidente de la República en asumir este cargo, de que podemos hacer mucho en este país respecto a la delincuencia y a la criminalidad. No hay una batalla perdida, no vamos a ofrecer el fin a la fiesta ni el narcotráfico de la noche a la mañana, pero estamos a tiempo. Hay alcaldes y alcaldesas que están absolutamente comprometidos. El alcalde Codina de Puente Alto, como nos recibió hoy día, la alcaldesa de La Pintana, el alcalde de Renca, la alcaldesa de Viña, el alcalde de Valparaíso, en el norte, ¿para qué hablar? Desde Arica a Magallanes. Alcaldes y alcaldesas que están tremendamente comprometidos, y el corazón del trabajo de la Subsecretaría de Prevención del Delito es particularmente con los municipios. Y no podemos asumir que el punto que estamos viviendo, a pesar de lo crítico, a pesar de lo preocupante, a pesar de lo doloroso que significa para nosotros en la subsecretaría, que aparte de trabajar en la prevención, también trabajamos con víctimas, con familias que han sido víctimas, que han perdido a sus hijos por balacera, es perder no solamente la esperanza, sino que la responsabilidad y el sentido de urgencia de que el presidente de la República nos ha dado una oportunidad para hacernos cargo de uno de los temas más complejos, pero por sobre todo la ciudadanía ha confiado en él para conducir al país en un momento tan relevante. Eso significa, Eduardo Vergara, que vamos a poder constatar físicamente formas distintas de enfrentar los problemas a cómo los están enfrentando ahora. Ya hemos implementado una forma diferente de enfrentar el fenómeno, donde la presencia del Estado es un factor clave y por eso mismo el factor igualdad es central, y esto nos han reiterado diferentes actores políticos de diferentes sectores, en que hay una forma distinta de enfrentar el fenómeno. Y lo que le hacía falta a Chile era hacer un cambio en la forma que enfrentábamos la criminalidad y la inseguridad, Fernando, porque en el corazón de nuestra labor está el entendimiento que la seguridad es un derecho, que vivir en paz y caminar libremente por la calle es además garante de otros derechos, y que la importancia y la relevancia que tiene garantizar la paz en los territorios y recuperar la presencia estatal es un elemento central para la gestión política y el mandato que tenemos en este país. Creo que lo más importante es desarrollar confianzas, particularmente con el sector público, como el privado, los municipios, generar redes de trabajo conjuntas que actúen como un engranaje. Por eso hicimos lo que hicimos en la zona sur, porque los municipios no pueden trabajar por sí solos, porque cuando hay un problema que es de 2 o más municipios, deja de ser un problema comunal y pasa a ser un problema país. Y bajo ese entendimiento es que nosotros iniciamos este trabajo, y de cierta manera contigo hago un balance de lo que hemos hecho en estas 5 semanas, que además anunciaremos el reglamento del sistema táctico operativo policial de Carabineros de
Chile, donde queremos que dejemos de medir la delincuencia en Chile en base a una categoría de delitos de mayor connotación social, donde un robo está en la misma categoría que un homicidio. Eso no puede ser. Que la violencia intrafamiliar no sea parte formal de una categorización de delitos, donde independiente de la importancia y el dolor que implica la pérdida de un bien material como un auto, familias que han puesto todo para comprar su auto y lo pierden, no podemos seguir poniendo en la misma balanza un delito contra las cosas como un delito contra la integridad de una persona. El homicidio, la violación, las lesiones, violencia intrafamiliar. Tenemos que tener la capacidad de diseñar una forma de enfrentar esto que se vea reflejado en la labor policial, como también en los resultados que perciben las personas. En un minuto, ha habido una, y quizás con mucha razón, una sobredosis de diagnóstico asociado al narcotráfico. El narcotráfico efectivamente tiene, en muchos países lo hemos visto, tiene una carga muy potente en términos de la comisión de delitos. En Chile es la situación está a esa altura ya, es decir, tiene una carga preponderante de las cosas que suceden, de los homicidios que se cometen, de los delitos mayores, de las balaceras que hay. Tiene más bien una carga asociada al narcotráfico, además que en términos políticos no cuesta nada asociarle a cualquier cosa política que pase en la categoría de estar ligada al narcotráfico, y desde ese punto de vista incluso funciona como una especie de imán de explicaciones. Bueno, efectivamente, parte importante de los homicidios se explican por un fenómeno creciente de la presencia de armas en Chile, con ajustes de cuenta entre bandas, con el crecimiento del porcentaje de imputados desconocidos. Y el fenómeno habla de una presencia de la criminalidad que ha estado en Chile por mucho tiempo. El rol que ha jugado Chile en el narcotráfico a nivel mundial es de larga data. Los carteles, las bandas criminales han existido por siempre. Lo que sucede es que además estamos viendo que los fenómenos criminales ocurren con mayor violencia, que disputas y problemas se solucionan de una forma más violenta, que en algunos casos lamentablemente terminan en la pérdida de vida, en un homicidio. Y eso habla del momento país, lo que no significa que tenemos que caer en una especie de darnos por vencidos y decir que esto se perdió, porque no se ha perdido. Porque, Fernando, te repito, yo estoy acá porque tengo la convicción profunda de que hay mucho por hacer y es mucho lo que se puede hacer. Entonces este momento país lo que hace es que nos obliga a trabajar en conjunto, y la operatividad al centro del trabajo, estar donde más se nos necesita. He estado en poblaciones como la Parinacota, he estado en territorios del sur de la región metropolitana donde las personas claman porque el Estado se haga presente, porque las autoridades no solamente opinen respecto de lo que está pasando, sino que vean en primera fuente lo que significa que a una persona la desalojen de su departamento una banda criminal y pongan en arriendo ese departamento, que existan tomas donde el Estado no entra porque físicamente nadie puede entrar, porque autos no pueden entrar porque las calles son estrechas. Entonces lo que sucede ahí adentro es una ausencia estatal. Pero tampoco podemos tener miedo en reconocer la realidad, porque la responsabilidad que tenemos como autoridades es transparentar lo que ocurre para encontrar soluciones conjuntas. No significa levantar alarma, muy por el contrario, significa mostrar un camino de esperanza que está frente a nosotros, con una gran posibilidad y responsabilidad que tenemos en nuestras manos de hacer las cosas distintas para que las personas puedan transitar, vivir y dormir en paz. Eduardo Vergara, muchas gracias por haber estado con nosotros, y vamos a dejar que pase algún grado de tiempo para que se puedan implementar todos estos proyectos, y a ver si es que en un par de meses podemos conversar sobre todo un balance de qué tanto de lo que se pensó y lo que se propuso y lo que se dispuso, cuáles fueron los resultados y los efectos de aquello. ¿Te parece? Por supuesto, gracias.